Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes, martes 15 de noviembre. Y gracias por acompañarnos en otro programa Generación Responsable, producido por Radio Sucesos y Seminarium. Acá hablamos no únicamente de temas energéticos, qué pasa con el extractivismo, qué pasa con determinados sectores que son básicos y clave para la economía del país, sino además de la responsabilidad que tiene la academia en el futuro del Ecuador. Y es por esto que quiero en este momento dar la bienvenida a quienes nos acompañan como nuestras primeras entrevistadas en este espacio: Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y Paola Romero, vicerrectora de Docencia, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL también. Y antes de darles la palabra, quiero felicitar a Cecilia Paredes por su designación como rectora por segundo periodo consecutivo, asimismo a Paola Romero. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar aquí contigo, conversando sobre temas tan importantes. Y gracias por esas felicitaciones. Aquí estamos junto a Paola, que hasta el viernes era decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra, donde veíamos temas de energía, minería, todos los temas de sostenibilidad. Y hoy la comunidad politécnica decidió pues darnos su voto, su apoyo para que pues seamos rectora y vicerrectora de docencia. Y por ahí falta Carlos Monsalve, que está en una reunión, pero bueno, aquí estamos las dos para conversar contigo. Y a mí me gusta mucho también tratar el tema de género en este tipo de casos en los que vale la pena recordar que nosotras las mujeres nos hemos abierto campo en distintos rubros, no únicamente en los que históricamente o por un tema de género nos vinculaban a determinados sectores. Ahora estamos donde queremos porque somos capaces de hacerlos. Y justamente quería empezar sobre cómo fue la designación de dos mujeres en una universidad que también durante muchísimo tiempo estuvo llevada o liderada por hombres, donde en la mayoría de este tipo de campos, de este tipo de carreras, se decía que eran carreras de hombres, como ciertas ingenierías, las mismas ciencias de la Tierra. ¿Cómo romper ese denominado techo de cristal? Bueno, creo que para nosotros la primera premisa es el mérito, ¿no? Yo creo que una de las razones por la que hoy estamos aquí es porque creo que con resultados hemos probado que somos igual de capaces que hombres. Eso por un lado. Por otro lado, la SPOL decidió hace algún tiempo apostarle a la investigación, desarrollo y la innovación, y decidió también estructuralmente hacer un ajuste en su espacio de gobierno. Entonces, en este nuevo periodo, nosotros somos 3 autoridades. Yo encabezo esa lista y tenemos 2 vicerrectorados, el de docencia y el de investigación, desarrollo e innovación. Y justamente, así como anécdota que a mí me gusta contarla, al inicio, ¿no? Cuando estábamos armando el listado, cuando estaba pensando en quién quisiera que me acompañe en este camino, siempre me decían, no siempre, pero vienen de algunos lugares, de algunas personas, hombres y mujeres, ¿ah? Y decían, yo te sugiero que escojas a 2 hombres. La Politécnica eligió a una mujer rectora, pero creo que sería demasiado tener 2 mujeres en la lista. Es decir, para que exista un equilibrio de género, para que no sean solo 2 mujeres. Esa era la visión que tenían. No, es que, mira, somos 3, y es una lista de 3. Entonces, cuando hay 3, al menos debe haber una mujer. Pero nosotros podíamos ser una mujer que ya era yo, que estaba de rectora, y 2 hombres, o una mujer y un hombre. Entonces, la sugerencia que vino por algunos lados decía, te sugiero que escojas a 2 hombres para los 2 vicerrectorados. Y la verdad es que yo le di vueltas, hay mucha gente capaz, la verdad, mucha gente capaz, pero le daba vueltas y le daba vueltas y yo le decía, yo creo que esto debe ser por méritos. Y así fue que Paola llegó. Hicimos una evaluación del trabajo del decanato, donde ella cumplió con creces los indicadores, lo que nos habíamos comprometido, y se alineaba mucho a lo que nosotros queríamos para la SPOL de los siguientes 5 años. Y eso fue la razón, a pesar de que hubo algunas voces que decían, mejor pon 2 hombres, no que hayan 2 mujeres. Pero bueno, felices de estar aquí también. Sí, un Me alegro poquito mucho. sí, perdona. Y un poquito como para juntar con lo que dice Cecilia,
Yo creo que dentro de los años de gestión de Cecilia ha cuidado mucho el tema de garantizar ese acceso por logros, por méritos, tanto de hombres y mujeres. Todos somos importantes y dentro de la gestión que hemos realizado también yo como decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra, ese equilibrio de la participación de la mujer como docente en cargos de coordinación, también en la investigación, justamente que teníamos bajo porcentaje de participación de mujeres en la investigación, no solo por ser de estas carreras que a veces existe menor participación, sino también el temor a hacer investigación por parte de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que también desde el rectorado hasta las unidades, todo esto ha permeado para que nosotros podamos garantizar que las mujeres participen también en cargos de toma de decisiones. Ahora, Cecilia nos hablaba acerca de estos objetivos para los próximos años para la SPOL. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes se han planteado y que ahora lo están realizando con un equipo, sin lugar a dudas, con méritos? Bueno, nosotros tenemos 3 ejes en los cuales vamos a trabajar dentro de los siguientes 5 años. Nosotros sabes que nosotros hacemos docencia, investigación, gestión y vinculación. Los 3 ejes son la mirada de la sostenibilidad. Hemos pasado ya de cambio climático a emergencia climática y por ahí debemos de trabajar. Todo nuestro accionar, todo lo que nosotros hagamos debe estar enfocado en cómo fortalecer los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Eso es uno. El segundo, el que ya veníamos desde hace 5 años atrás, es la innovación, el eje que nos permita desarrollar nuevos productos, servicios, nuevas miradas de cómo nosotros gestionamos la Politécnica para crear valor, ¿no? Apoyados de la tecnología. Y en eso se basa el tercer pilar, que es la transformación digital. En un mundo digital, nosotros necesitamos transformarnos y aprovechar las tecnologías, la inteligencia artificial, el Big Data, y todo lo que la tecnología nos puede ayudar a mejorar nuestra visión, nuestra gestión, el desarrollo de productos y servicios en la gestión, en la vinculación, en la docencia y en la investigación. Tal vez Paola podría comentar un poquito sobre el tema de cómo vamos a llegar allá en los ámbitos de docencia especialmente. Sí, ¿no? Entonces, si estamos dentro del marco del vicerrectorado de la docencia, nosotros recordemos que los estudiantes es el corazón de las universidades, y más cuando hablamos de universidades públicas, tenemos una doble responsabilidad social con el país, y esa responsabilidad es garantizar que estudiantes con escasos recursos tengan acceso a una educación de calidad internacional, porque nuestras carreras cuentan con acreditación internacional. Eso es un mérito realmente para nosotros y un esfuerzo, un doble esfuerzo para la institución. Por otro lado, también recordemos que en donde queremos propiciar una gran colaboración es en el tema de movilidad internacional. Esta movilidad que a veces no le estamos sacando casi provecho porque pensamos que la movilidad se da solamente porque estás limitado a recursos económicos. Esta movilidad puede ser presencial a través de becas, que hay un gran número de becas como las Erasmus, que justo hubo un evento importante aquí de las becas Erasmus a nivel de la colaboración con Europa. Pero también existe la movilidad virtual que surge, que toma mayor fuerza durante la pandemia. ¿Por qué? Porque la movilidad te fortalece el currículum por la experiencia cultural y también para fortalecer a veces el estudiante tiene este temor de sentir, no, es que yo no sé de este tema, capaz que yo no puedo estudiar en otra universidad, y poco a poco vas acercando al estudiante a perder ese miedo a estudiar en cualquier parte del mundo, y por qué no, a trabajar en cualquier parte del mundo. Ellos cuentan con un currículum internacional para que trabajen en el Ecuador o en el extranjero. Y por último, dentro de lo que queremos también fortalecer mucho es una mayor colaboración con la industria, con las empresas. Estamos convencidos que esa colaboración no solo tiene que ser a través de proyectos comunitarios, a través de investigación, sino también a través del dictado de asignaturas que le denominamos cátedras empresas, donde los profesionales de las diferentes empresas, como parte de las asignaturas, dictan horas teóricas y prácticas para fortalecer el aprendizaje y que el estudiante tenga esa cercanía con el mundo laboral. Y por qué no, a partir de eso, que conozcan la calidad de nuestros estudiantes y que tengan acceso a puestos de trabajo. Es una mirada interesante considerando también que hay muchos ejemplos a nivel internacional de que la educación ha sido la base fundamental para el crecimiento económico. Por ejemplo, podríamos hablar de los 4 tigres asiáticos o también llamados dragones asiáticos. Es decir, estos ejemplos en los que no únicamente nos impulsan a mejorar la calidad educativa de nuestras universidades, sino que nuestros estudiantes pueden llegar allá.
y puedan también terminar de formarse o de complementar su educación. Ahora sí quisiera hablar también sobre el tema de sostenibilidad que ustedes mencionaban anteriormente. ¿Cómo se va a concentrar la Escuela Superior Politécnica en el tema de sostenibilidad, transformación digital, innovación? Estos puntos, estos rubros que son sumamente importantes en este momento en el que vemos cambios a velocidad. Justamente una de las cosas que sabemos, y creo que uno de los grandes aprendizajes de la pandemia, es que nos dimos cuenta que esto no va a parar. Es decir, la pandemia fue una gran lección para hacernos entender que lo único constante es el cambio. Y sobre eso, pues nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para estar preparados, para tener habilidades y competencias que nos permita hacer eso. Y ahí estamos trabajando casa adentro con las competencias, los conocimientos de nuestro personal a todo nivel, no solamente en el tema de los profesores, para transformar de una educación solo presencial a una educación híbrida, flexible, que nos permita llegar hacia todos nuestros públicos, pero también en una investigación que nos permita tener a través de la inteligencia artificial la mejor información y la mayor información para solucionar nuestros problemas, los problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Tenemos contaminaciones, tenemos problemas de virus en plantas, en humanos, una cantidad de cosas en las cuales la academia, en especial en particular la SPOL, tiene la capacidad, tiene los laboratorios y tiene el talento para poder hacerlo, ¿no? Y en temas de sostenibilidad, puedo rescatar algunas cosas, pero sobre todo lo que queremos hacer casa adentro. Es decir, nosotros no podemos estar hablando de sostenibilidad, enseñando sostenibilidad si nosotros en nuestra gestión no tenemos lineamientos claros sostenibles, ¿no? Cómo manejamos nuestros recursos, nuestros residuos, cómo hacemos eficiencia energética, cómo diseñamos las nuevas construcciones y que tengan certificaciones que nos permitan garantizar que existe eficiencia energética, por ejemplo, y cosas así. Entonces, es un trabajo interesante, pero creo que es un trabajo donde primero tenemos claro que las personas que hacemos SPOL, profesores, estudiantes, trabajadores, servidores públicos, tenemos que estar preparados para el cambio constante. Para eso tenemos que prepararnos, educarnos, capacitarnos, tenemos que tener el norte claro y trabajar en equipo, porque como lo decía el día de la posesión, si el éxito no te llega a la noche a la mañana, es trabajo constante, es realizar hábitos de trabajo para que esto llegue. Así que por ahí vamos a ir. Paula, y desde la docencia también, ¿cómo impulsarla? Porque entendemos los objetivos primordiales que tendrían como universidad y cómo hacer también que los profesores lo impulsen, que los profesores logren conectarse con este entendimiento y las necesidades que ahora tienen los jóvenes, que ahora tienen los estudiantes. Bueno, yo creo que es importante y aquí viene de la mano la cultura organizacional, esa cultura que se va promoviendo, esa transferencia de conocimiento que se promueve de generación en generación. Y eso ha existido en la SPOL. Ese cambio generacional ha existido, esa transferencia de conocimiento a través de diferentes aspectos. A nuestros profesores se les da no solamente inducciones, capacitaciones en lo que consideramos prioritario. Ellos también tienen diferentes instancias, diferentes espacios, desde reuniones de informes de rendición de cuentas, planes, elaboración conjunto del plan estratégico, para que sepan qué es prioritario para la institución en general en el plan operativo anual y el plan a 5 años. Ellos forman parte activa de esa planificación, ¿no? Entonces, esa cercanía en diferentes instancias, de diferentes eventos, es el trabajo en equipo. Ellos saben hacia dónde está apuntando la SPOL, las prioridades de la SPOL, y forman parte también en incentivos y en propuestas. De hecho, hay un concurso que se realiza para que ellos puedan generar propuestas abiertas a generar grupos que pueden estar mezclados, profesores con personal administrativo, etcétera, justamente para propuestas de sostenibilidad o de diferentes temas de innovación dentro del mismo campo. Como decía Cecilia, tú no puedes decirle al estudiante, tienes que generar un proyecto que esté enmarcado en el tema de sostenibilidad en todos los aspectos, en cada uno de los diferentes pilares. Si dentro de casa no ve ese día a día, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes, el dictado de la asignatura con nuestro proceder, con nuestras acciones.
Y sin lugar a dudas, también es indispensable que pueda existir una conexión desde que los estudiantes están todavía formándose con la industria, con las empresas, para que comprendan hacia dónde se encaminan, qué es lo que pasa, cuál es la realidad y cuál es la necesidad que tenemos en este momento en nuestro país. ¿Cómo está la conexión que tienen ustedes con este sector directamente? Yo ahí quiero comentarles, yo creo que la conexión realmente es muy fuerte. Se ha trabajado mucho en la conexión con las empresas, porque las empresas también nos han buscado, porque hay que buscarse mutuamente. Son dos actores relevantes, pero no es que el uno es indispensable del otro. Somos necesarios para ambas partes. No tenemos por qué las universidades ir a buscar, a pedir favor a la empresa, ni las empresas a nosotros. Tiene que ser una relación de ganar y ganar de ambas partes. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esa colaboración con las empresas las tenemos en los proyectos de titulación. Proyectos que antes se hacían en base a algo que en su momento quería ser un profesor, un estudiante, pero que no tenía una razón de ser, que no tenía un producto palpable que genere cambios. Ahora los proyectos de titulación están en el marco de una necesidad de una institución, de un municipio y de una empresa. Además de los proyectos de titulación, tenemos lo que te comentaba, colaboraciones para investigación, proyectos comunitarios que realizamos con las empresas, y tenemos las cátedras empresas donde las empresas dan parte de las asignaturas porque saben también que es una forma de que garanticen la confianza con esas empresas, y actividades, otras que me había olvidado destacar, actividades de relacionamiento entre las empresas y los grupos estudiantiles, cosa que no se da en todas las universidades. Tenemos empresas que organizan eventos, tanto técnicos como formativos, a nivel de talento humano, para enseñarles a hacer su currículum. Vienen las empresas y te dicen, talento humano maneja así esta empresa. Y te dicen cómo manejan también el tema de sostenibilidad, cómo manejan talento humano, cómo se hace un currículum, qué esperan, qué te van a analizar en tu entrevista. Y te corrigen con el currículum en mano, estudiante por estudiante. ¿Y eso por qué? Porque cada empresa tiene una visión diferente. Tenemos diferentes niveles de acercamiento con empresas que tienen una destacada participación donde el tema de género para ellos ya es habitual, no es algo forzado, es parte de su cultura organizacional. Hacia allá tenemos que ir, y nosotros mostramos a estas empresas y hemos dado reconocimiento a estas empresas que tienen un rol destacado, actividades que ellos buscan hacer con grupos estudiantiles por motivación de la misma empresa. Todo eso es el nivel de acercamiento importante que hemos tenido con ellas. Cecilia, y además podríamos decir que estas empresas, además de esperar que los alumnos, los estudiantes estén bien formados en las áreas técnicas, conocimiento, están, hasta donde entiendo, buscando también las denominadas cualidades blandas, la escucha activa, que puedan tener trabajo en equipo, que sean creativos, que exista resiliencia, empatía. Esto también está siendo instruido, formado, capacitado a los estudiantes del SPOL. Sí, claro, eso lo tomamos cuando yo fui vicerrectora, decidimos apostarle fuertemente por el desarrollo, la capacitación de las habilidades blandas, porque eso era lo que nos decían los empleadores. Como dice Paola, nosotros hemos tenido un acercamiento de años. Los empleadores nos decían, bueno, el Politécnico es súper bueno para definirme un problema, para desarrollarme una fórmula, o sea, es súper pilas, pero cuando se trata de trabajo en equipo, visión multidisciplinaria, liderazgo, pues le faltaba algo de trabajar. Así que desde esa época nosotros venimos trabajando en el desarrollo de estas habilidades en dos sentidos. Uno, proveyéndole a los estudiantes diferentes experiencias, ¿no? Tienen los clubes estudiantiles donde ellos, a través de sus pasiones, sus gustos, tienen una experiencia, yo siempre le digamos, no punitiva. Quiere decir que ahí no pasa nada si salen mal. Si prueban y hacen un congreso y no les va a nadie, no pasa nada, porque es parte de la autoagencia y parte de manejar las expectativas. Lo que sí sucede en las materias, ¿no? Si no estudian, les va mal, y entonces ahí sí hay consecuencias. Pero en los clubes estudiantiles son espacios de generación de redes, de grandes proyectos, de grandes ideas, donde ellos pueden experimentar muchas cosas. Y ahí es donde tú trabajas verdaderamente tus habilidades blandas. Entonces, así como hay los clubes, hay muchas otras experiencias, retos. Ahora tú ves estudiantes de Politécnica en retos que antes no los veías, porque de repente no se animaban o pensaban que no lo podían hacer. Ahora han ganado retos hasta de la NASA. O sea, es espectacular lo que está sucediendo. Y por otro lado, trabajando también con ellos
para que entiendan que esto es de ellos, que la educación es responsabilidad de ellos, que nosotros les podemos dar toda la experiencia, les podemos trabajar en las acreditaciones internacionales, podemos darle la mejor experiencia en educación con profesores, con clases presenciales, clases virtuales, clases híbridas, MOOCs, todo lo que ellos quieran. Pero si ellos no entienden que esto es responsabilidad de ellos, no lo van a tomar con la seriedad del caso y no se van y tienen que darse cuenta que ellos tienen que trabajar en estas habilidades para ser la opción número 1 de los empleadores. Entonces, hemos como repensado todo el currículum en este sentido, las experiencias, la movilidad internacional, como también lo mencionaba de alguna manera Paola, la movilidad nacional. No tienes que irte a China, no tienes que irte a Estados Unidos. Ándate a la Politécnica Nacional en Quito, no a la Universidad de Cuenca. Ya es otra experiencia, ya es otro aprendizaje, ya es otra sinergia y otras relaciones que te permiten a ti realmente entender, a veces inclusive hasta valorar. Y a mí me encanta que salgan, porque cuando regresen dicen, nuestro campo es maravilloso, lo que nosotros tenemos es lo máximo. A mí me encanta por eso. Eso es lo mejor de cuando ellos van y regresan, ¿no? O cuando se Quiero van quedar entonces, por cuestiones de tiempo, me quiero quedar con estas experiencias y sobre todo, Cecilia, Paola, me quiero quedar con el entendimiento desde nuestro rol como padres de que nos toca y nos corresponde a nosotros el impulsarles, entender y comprender que cambiar el futuro, cambiar el mundo, cambiar nuestros países depende de ellos y por supuesto universidades como la de ustedes que están generando todas las oportunidades y las herramientas. Les agradezco muchísimo a Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL, y a Paola Romero, vicerrectora. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, María Gracia. Un gran saludo. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Una feliz tarde. Hasta luego. Porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Amigos, hacemos una primera pausa en Generación Responsable. Enseguida regresamos con más. Continuamos en Generación Responsable. Recuerden, cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y a esta hora quiero darle la bienvenida a Manuela Fernández de Córdoba. Ella es la encargada de negocios de la Embajada del Ecuador en Australia. Manuela, bienvenida. Muchas gracias, María Gracia, por darnos este espacio y la oportunidad de hablar desde tan lejos. Muchísimas gracias. Manuela, queríamos hablar acerca de ¿qué es lo que pasa con las inversiones de empresas australianas en Ecuador? Probablemente no lo hemos conversado mucho, no se lo ha dialogado mucho, como quizá pasa con ciertos países más cercanos, Colombia, Perú, México, Estados Unidos o la Unión Europea, quizá China, desde donde también hemos conversado sobre las distintas inversiones, pero Australia es un país que tiene importantes negocios también, que tiene una trayectoria, sobre todo en el área minera. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos contar acerca de los negocios que tenemos? Bueno, nuevamente, María Gracia, muchas gracias por el espacio. Y sí, es muy importante conocer qué es lo que está pasando en el relacionamiento del Ecuador con países de Oceanía tan lejanos como Australia. Como bien sabemos, Australia representa uno de los principales inversionistas en el sector minero en el país. Solo ese rubro ya es importantísimo para la relación bilateral para nosotros. Además, cabe recalcar que Australia tiene una trayectoria minera que data desde décadas. Entonces, ellos ya tienen un know-how
que a nosotros nos permite conocer de mejor manera cómo no cometer los errores del pasado, de ellos mismos, sino empezar a construir una minería responsable, una minería sostenible, una minería que dé cabida a muchos actores, no solamente a las empresas ni a los estados, sino también a la sociedad civil y a las comunidades. Entonces, bueno, Australia al momento es uno de los, bueno, no al momento, hace mucho tiempo es uno de los países mineros más relevantes en el mundo, pero Ecuador es como que poco a poco ha venido paulatinamente cobrando importancia para nosotros, sobre todo en el sector minero. Al respecto, ¿qué inversiones tienen empresas mineras acá en el país? ¿Qué podemos contar? ¿Ya están en algún proceso, en alguna etapa con concesiones mineras? Sí, tenemos la más importante, la más conocida, que sería uno de los principales proyectos en el país, que es Fruta del Norte. Si bien es de la empresa Lundin, que es canadiense, también una gran parte del porcentaje del proyecto pertenece ya a la empresa australiana Newcrest, que tiene ya varios años en el país, está establecida ahí. Y no solo Newcrest, también existen otras empresas interesantes australianas que están en el país, como es el caso de la empresa SolGold, que tiene la concesión del proyecto posiblemente uno de los más grandes a nivel mundial, que es el proyecto Cascabel. Tenemos también a la empresa, bueno, Fortescue, que está un poco revisando la presencia, pero está ahí hace mucho tiempo, y no solo en el sector minero, sino también en sectores de recursos de energía limpia. Ese es otro tema de interés desde Australia hacia Ecuador, la energía limpia. Y ellos ven un poco más allá, ya no están solo enfocados en el tema minero, sino ya van viendo qué es lo que se viene. Y Ecuador sí es un potencial, no solo para la minería, como digo, sino también para energía limpia. Así es, ya la presencia de empresas australianas es bastante relevante acá en el país, en, justamente con esta mina con Fruta del Norte que está junto con Lundin Gold, podemos ver que ya hay una generación importante e interesante, inclusive el Producto Interno Bruto del Ecuador es una mina que está explotando, que está ya sacando sus productos básicamente en cobre y en oro desde hace 3 años, y ahora ¿Sí? Cascabel, usted lo mencionaba, Manuela, es un proyecto sumamente interesante, probablemente en el sector de cobre, uno de los que dará más de qué hablar a nivel mundial en los próximos años. Ahora sí quisiera comentar, antes de pasar al tema de las energías limpias que usted nos mencionaba, basándonos primero en el tema minero, ¿qué es lo que pasa con las expectativas que ustedes tienen o que las empresas mineras tienen, mejor dicho, con respecto al tema del tratamiento de la minería, a la seguridad jurídica del país, considerando, por ejemplo, lo que ha pasado recién con la firma de la Mesa 5 en el diálogo con el sector indígena, con los grupos sociales? ¿Cómo ven este tema? ¿Todavía hay certezas? ¿Les genera algún tipo de incertidumbre a estas compañías? Y bueno, la minería es una industria a muy largo plazo. Entonces, ellos no esperan tampoco tener soluciones inmediatas, ni a un año, a 2 años. Ellos lo ven como una inversión casi de vida. Entonces, los procesos que se cumplen en los países, si bien a veces para nosotros se ven engorrosos y muy lentos, ellos saben manejarlos de otra manera porque tienen esa visión a largo plazo, como digo. Entonces, si bien a veces causa un poco de molestia, las demoras, la falta a veces de transparencia en ciertos procesos, las empresas mineras sí han mostrado que más bien ven con buenos ojos que estos procesos se estén cumpliendo, que estas conversaciones, que estos diálogos estén sucediendo ahora. Para ellos es importante esto porque ya tuvieron también su experiencia en el caso australiano con comunidades indígenas, con temas de medio ambiente. Entonces, como ya han vivido esto, ya han cometido varios errores, incluso hace no mucho tiempo hubo la explosión de una empresa dinamitó una cueva de mucha importancia y relevancia para los indígenas de Australia. Entonces, con todos estos ejemplos y con todas estas vivencias que ellos ya han tenido, ven con buenos ojos que estos procesos, a pesar de que sean un poco largos y que parezcan complejos, que se den, porque es importante para el país. Es decir, podemos entender y resumir en que para ellos el cumplimiento de la normativa ambiental, social y las regulaciones es indispensable porque están y van de acorde. Y esto sí me gustaría aclarar,
es importante porque cuando cumples con la normativa interna, sabes y quizá genera un poco más de confianza al pensar que van a cumplir también con procesos correctamente hechos. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Tuve la oportunidad hace pocos meses de visitar un proyecto minero, una mina de Newcrest en British Columbia, en Canadá, y realmente es bastante interesante ver cómo se han conectado con los First Nations, con las comunidades nativas de esa zona y cómo han entendido sus preocupaciones. Acá también hay ese acercamiento ya en los proyectos mineros que tienen las empresas australianas. Sí, absolutamente. En Australia es uno de los ejemplos a seguir en ese tema específico. Y tienen incluso, fue muy interesante ahora que hubo la conferencia de IMARC ahora a comienzos de mes de noviembre, donde hubo una gran participación ecuatoriana. Tuvimos la oportunidad de conocer un consorcio de mujeres mineras indígenas. Es súper importante, también es algo nuevo para ellos, pero se puede ver cómo ese largo camino que han recorrido está dando sus frutos. Ellas incluso ya son dueñas de sus propias minas, de sus propias empresas y generan más confianza para sus comunidades y más bienestar también para las comunidades a las que ellos representan. Entonces, sí, contestando a la pregunta, para ellos es muy relevante este punto y tienen mucha experiencia en eso. Manuela, usted ha tocado el punto de la siguiente pregunta a la que quería ir y es justamente el IMARC. ¿Qué es? ¿De qué se trata? En el mundo minero, evidentemente, es bastante conocida. Acá nos escucha todo el mundo, nos escucha muchísima gente a la que sí quisiéramos explicar de qué se trata este encuentro. Gracias. Sí, IMARC es la conferencia de recursos y minería más grande del hemisferio sur, se podría considerar, y es la más grande de la región de Austrasia que se denomina. Esta empresa este año, por lo menos, contó con la participación de más de 8.000 participantes de casi 110 países. Es un evento muy grande y es, como digo, es el más importante del sector. Y bueno, y Ecuador estuvo participando de manera importante, entonces esto obviamente nos llena de orgullo y nos da energía para continuar difundiendo las maravillas que tiene el Ecuador para ofrecer. A este encuentro van, por ejemplo, mineros, representantes también del gobierno, me imagino que representantes no solamente del Ministerio de Energía y Minas para explicar cómo está la normativa, cómo funciona, cuáles son los proyectos, sino también del Ministerio de Ambiente para poderles explicar cómo es la entrega de las diferentes licencias y demás. Pero, ¿qué pasa con el interés que tienen las empresas que probablemente recibieron a todas estas delegaciones y la presencia del Ecuador en este encuentro? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo vieron al país? ¿Lo vieron como un potencial sitio de nuevas inversiones? Sí, fue interesante ver, Ecuador tuvo presencia específica en un evento denominado Ecuador Afternoon, en el que se mostraba al Ecuador como el siguiente destino minero, bueno, no el siguiente, ya el actual. Tuvo presencia de unas 200 personas aproximadamente, entre inversionistas, empresas también de abogados, no solamente empresas legales, empresas y consorcios ambientalistas, estos grupos de los que hablaba antes, como estas mujeres mineras indígenas, también varios representantes del gobierno australiano, pero no solo del sector minero, sino también del sector, como bien dice usted, ambiental, de compras públicas, etcétera. O sea, es una amalgama grande de participantes, porque no se puede solamente pretender tener al sector minero, tiene que ser un esfuerzo de comunidad y de gobierno en general. Entonces, fue muy bien recibido el mensaje de Ecuador y lo interesante fue que durante el evento ecuatoriano se tuvo la oportunidad de conocer de primera mano de empresas australianas establecidas y en Ecuador su experiencia en el país. Y esto da fe de proyectos que se están realizando, de una seriedad en el país, de una estabilidad, y muestra también así la potencialidad que tienen los proyectos que estas empresas vienen realizando. Entonces fue muy interesante ver además las reacciones de la gente que participó. Como digo, fue muy bien recibido. ¿Cuál es la experiencia que contaron las empresas que ya están acá? Bueno, contaron el potencial maravilloso geológico que tiene el Ecuador, de toda la cordillera, todos los proyectos que todavía están por realizarse. Por ejemplo, el representante de Solgol muestra que Cascabel, que es una de las 3 minas más grandes del mundo, es solo una muestra pequeña de todo lo que el Ecuador puede ofrecer. Solo se ha explorado el 8% del total de la capacidad que podría tener el país. Entonces, de la potencialidad, como digo, es enorme. Y
También mostraron mucho el impacto que han tenido en las comunidades, que eso es muy relevante para los australianos y ya para todo el sector minero a nivel mundial. Mostraron esa relación que mantienen con las comunidades y el desarrollo que la minería ha brindado a estas comunidades, que eso también es muy importante destacar. Las ganancias y todo lo que produce la minería no se queda en las empresas y no va solamente al gobierno central, se queda realmente en las comunidades y eso se evidencia en los proyectos en los que ya se están realizando. Hay una gran generación de escuelas, de hospitales y de otros oficios dentro de la comunidad. Por ejemplo, si es que hay un proyecto minero, la comunidad va a necesitar más restaurantes, va a necesitar tiendas que vendan cierto tipo de productos, no solo para el proyecto, sino ya para la comunidad que se va estableciendo en esos proyectos. Es decir, que se conformen también empresas, negocios, opciones de emprendimiento a raíz de estos proyectos mineros. Ahora sí quisiera retomar algo que usted mencionó y que sin duda es sumamente importante también en la etapa y en el momento en el que nos encontramos, y es la generación de otro tipo de energías. En esto está muy metido también Australia. ¿Cuáles son los proyectos o las posibilidades de proyecto que se ven en Ecuador? Bueno, aquí en Australia, un tema que está avanzando mucho y muy rápido es el tema del hidrógeno verde. Y ellos han visto en Ecuador el potencial de poder trasladar este tipo de proyectos. Es todavía muy inicial, pero se ha visto el potencial y están en conversaciones ya para hacer visitas y para empezar con conversaciones para proyectos establecidos ya en el Ecuador que tendrían no solamente relevancia para el país, sino a nivel regional. Pero acá ya se está haciendo algún tipo de exploración inicial, ya se conoce dónde hay potencial, en qué sectores, en qué provincias. Eso justamente están realizando el análisis en este momento las empresas australianas. No tengo información sobre otros países que están buscando, que están realizando el mismo tipo de proyectos, pero en el caso australiano sí, están ya como en la parte inicial, que es hacer una exploración y ver dónde se podrían instalar este tipo de proyectos. Para explicar un poco a la gente de lo que se trata el hidrógeno verde, es justamente una alternativa más para poder reducir las emisiones, seguir cuidando el planeta. Seguimos hablando de transición energética, no solo al dejar de lado la utilización de los combustibles fósiles, sino también buscando este tipo de alternativas. Los minerales son una alternativa sumamente importante. Ahí es donde entra el cobre, que nuestro país tiene una riqueza absoluta en este mineral, el litio y muchísimo más, sino también hidrógeno verde, esta energía del futuro que es clave. Y qué bueno saber que existen empresas que tienen la apertura para poder investigar y analizar este potencial en el país. Entonces, espero que próximamente tengamos más noticias de más y mejores inversiones todavía en Ecuador por parte de empresas australianas. Sí, efectivamente, esperamos tener noticias pronto, esperamos que estos inversionistas visiten ya Ecuador y puedan realizar el levantamiento de la información de la que requieren para poder ya establecerse. Tampoco necesitan espacios muy grandes y ellos pueden ver la potencialidad según las necesidades que tengan. Entonces, incluso se hablaba de convertir agua salina, a través del agua salina, tener hidrógeno. Es fascinante y es un montón de aristas. Yo no soy científica, entonces no sé ni explicar muy bien esto, pero es interesantísimo y las opciones son enormes. Y lo hemos conversado ya también acá en Generación Responsable y lo volveremos a hacer para tener en cuenta esta alternativa de combustible. Yo quiero darle las gracias a esta hora a Manuela Fernández de Córdoba, encargada de negocios de la Embajada de Australia en Ecuador, por habernos explicado cómo están las relaciones de negocios, las relaciones bilaterales y sobre todo estas posibles inversiones y las inversiones que ya están en marcha por parte de empresas australianas. Muchísimas gracias, Manuela, por su tiempo. Muchas gracias, María Gracia, y bueno, esperamos tener mejores noticias muy pronto también. Muy gentil, conversamos con Manuela Fernández de Córdoba, la encargada de negocios de la Embajada del Ecuador en Australia. Robalino te brinda una variedad de servicios, incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Quiero darles las gracias, como siempre, por acompañarnos en Generación Responsable.
tratando temas tan importantes y tan interesantes como las inversiones y también lo que la academia le suma a nuestros países y a su desarrollo económico. Aquí concluimos este programa, amigos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos el próximo martes. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.